Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo en este día y en esta hora. Les habla el docente Eliu Paternina. En el día de hoy vamos a ver los óxidos. Bien, los óxidos son sustancias formadas por dos elementos. Es un compuesto binario. Un elemento de la tabla periódica combinado con el oxígeno en una proporción de X a Y, o sea, de dos números que son los subíndices. Estos dos números indican el número de átomos de cada elemento que conforma el óxido. Por tanto, el subíndice X indicará cuántos átomos del elemento hay y el subíndice Y indicará cuántos átomos de oxígeno conforman la molécula. Es de notar que siempre en los óxidos el oxígeno va a trabajar con estado de oxidación -2. Por lo tanto, el elemento tiene que trabajar con un estado de oxidación positivo. Es por esto que este elemento va a calcular como J se va a llamar el estado de oxidación, como 2 por Y, o sea, 2 contrario, 2 por Y entre X. De esa forma se calcula, sea cual sea el óxido. Sin embargo, vamos a ver unas fórmulas que tenemos aquí en general para los siete óxidos que se pueden formar. Ya sea que lo calculemos o que nos aprendamos las 7 formas posibles de óxido. ¿Por qué son 7? Porque los estados de oxidación van desde el 1 hasta el 7. Esas son todas las posibilidades. Los óxidos se clasifican en dos tipos, dependiendo de la naturaleza del elemento que acompaña a los óxidos. En este caso, si el elemento es un metal, será un óxido básico. Por ejemplo, el óxido de magnesio. El óxido de magnesio tiene oxígeno y magnesio. Como el magnesio es un metal, se va a formar un óxido básico. En este caso, el óxido de carbono, como el carbono es un no metal, se va a formar un óxido ácido. Bien. Si no quiero calcular el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, puedo aprenderme la fórmula. Pero aquí vamos a ver las dos formas. Aquí están representados los 7 óxidos que se pueden formar para cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, cuando yo tengo en una molécula de óxido dos elementos del átomo diferente, dos átomos del elemento diferente y uno solo, el elemento está trabajando con estado de oxidación 1. Vamos a verlo. Aquí hay un 1. 1 por 2, 2. Entre 2 a 1. Por lo tanto, aquí esta fórmula trabaja con +1. Siempre que nosotros veamos esta fórmula, 2 de un elemento y oxígeno va a trabajar con 1. Por ejemplo, K2O, aquí el potasio está trabajando con efectivamente +1. ¿Sí? Por ejemplo, otro nuevo, Na2O, está trabajando con +1. Óxido de sodio, Cu2O, o sea, óxido cuproso u monóxido de dicobre. En esta fórmula el cobre está trabajando igualmente con +1. Sigamos. Cuando tengo un solo átomo del elemento y un solo átomo del oxígeno, en este caso el elemento está trabajando con +2. 1, aquí hay un 1 por -2, que es el que trabaja el oxígeno. 1 por 2, es más 2, 1 por 2, 2 entre 1, 2. Está trabajando con +2. Nuevamente, acá el caso del monóxido de carbono. Si yo veo esa fórmula, él está trabajando con +2. ¿Correcto? Listo. En el ejemplo que hicimos anteriormente, este y este, igualmente en los dos cumplen con la misma regla, por lo tanto aquí el magnesio trabaja con +2 y el carbono trabaja con +2. Debemos verificar que el estado de oxidación sí aparezca dentro de la tabla periódica. Es muy importante esa parte. Por eso
seguimos con nuestra tabla. Menos 2, 3 por 2, y, 3 por 2, 6. Entre 2x sería 2, 3. 2 con 2 se cancela, aquí trabaja con 3. FE 2 o 3 trabaja con 3. Nuevamente, vamos a la fórmula. Y sería 2 y X sería 1. Entonces, 2 por 2, 4. Entre 1, 4. En esta fórmula que tengo aquí trabaja con más 4. Si yo veo una fórmula CO2, él está trabajando con más 4. Supongamos que yo tengo una fórmula aquí. SO2 está trabajando igual con más 4. Cualquier fórmula que yo vea que tenga un solo átomo del elemento y 2 de oxígeno, el elemento está trabajando con estado de oxidación más 4, mientras que el oxígeno está trabajando con menos 2. En este caso, 5, 6 y 7. Vamos a la fórmula. Más 4, más 5, más 6 y más 7. Así sucesivamente. Según la clasificación entre básico y ácido, entonces los clasificamos. Todos estos son básicos, óxidos básicos, porque tenemos un metal. Este es un óxido ácido porque el carbono es un no metal. Un óxido básico, ácido. El azufre es un no metal ácido. Cloro, no metal ácido. Clasificarían como metales, óxidos, ácidos, estos de aquí a esta zona de acá. Sin interesar qué elemento es, siempre que cumpla con esta regla está trabajando con más 3. Muchas gracias. Bien, siguiendo con nuestros óxidos, vamos a hacer lo contrario. A partir de un elemento que tiene un determinado estado de oxidación, vamos a hacer la fórmula del óxido. Entonces, teniendo la regla que ya aprendimos, vamos a hacer el cuento. Si yo quiero un óxido donde el azufre esté trabajando con más 6, necesito que cumpla con la fórmula un átomo del elemento y 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, en este caso, mi fórmula sería S, donde el azufre reemplaza al elemento y 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? En esta fórmula el azufre está trabajando con más 6. Sigamos otro ejemplo. Yo quiero un óxido, pero la fórmula de un óxido donde el azufre esté trabajando con más 2. Miramos la regla y nuevamente establecemos que es elemento oxígeno. Un átomo del elemento, en este caso azufre, y un átomo del oxígeno. Por lo tanto, la fórmula sería azufre, oxígeno. ¿Sí? Seguimos. Yo quiero un óxido donde el azufre esté trabajando con 4. Busco en mi fórmula y es elemento 2. En este caso pongo un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Lo mismo sucede para acá. Ahora con el hierro. Yo quiero una fórmula donde el elemento hierro esté trabajando con estado de oxidación más 2. Entonces es elemento oxígeno. O sea, un átomo de elemento, un átomo de oxígeno. En este caso sería Fe. En esta fórmula el elemento hierro está trabajando con más 2. Yo quiero hacer una fórmula de un óxido donde el hierro trabaje con estado de oxidación más 3. Entonces sería 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula tiene que ser Fe 2O3. Así sucesivamente. Si yo quiero que trabaje con 1, entonces tengo que poner 2 átomos del elemento y 1 de oxígeno. Quiero que trabaje con 5, 2 átomos y 5. Quiero que trabaje con 7, 2 y 7. Recordemos que los estados de oxidación están establecidos en la tabla periódica y pues siempre debemos verificar que
el elemento sí tenga ese estado de oxidación.